Ahora queríamos, testimoniar a todos los que nos oyen cómo fue el camino sacerdotal. Bueno, es de saber que para un heraldo del Evangelio, el primer paso importante que se da es en la línea de la esclavitud mariana, esclavitud de amor a Nuestra Señora, o sea, esclavitud de amor a nuestro Señor Jesucristo en manos de María, o como dice San Luis María, en María. Por tanto, ninguno de nosotros, o la mayoría de los que son sacerdotes de los heraldos hoy, entró para ser sacerdote. Probablemente la mayoría no se lo esperaba, jamás llegar al sacerdocio. Éramos simples esclavos de amor de Nuestra Señora, misioneros, laicos consagrados en manos de los superiores para hacer la voluntad de los superiores, pero no se esperaba el sacerdocio en cuanto tal. Cuando nuestro fundador, después de haber consultado mucho, la Madre del Buen Consejo en Genazzano y haber rezado mucho, llegó a la conclusión de que él pecaría mortalmente, estas son palabras suyas, si no se hiciese sacerdote, y ya era grande él, es que empezó de alguna manera a levantarse, ponerse el problema, y para muchos realmente eso era una realidad muy distante de la propia vida. Este servidor se encontraba entre uno de esos, hasta que nuestro fundador se ordenó en 2005, pero ya las ordenaciones diaconales habían sido antes. En la Semana Santa de 2005, estando en México de misionero, entonces en la misa de Jueves Santo, en el momento de hacer la acción de gracias, de una manera muy suave, muy tranquila, no fue nada extraordinario, más pareció ya oír una insinuación o una voz interior, entiéndase, nada místico, sobrenatural, nada especial, de nuestro Señor como diciendo, si no le gustaría a este que les habla ser sacerdote suyo. Pareció que era una voz de la gracia porque, discerniendo un poco la cuestión, era una cosa que venía con mucha calma, mucha paz, mucha tranquilidad y que no causó agitación, no causó el deseo de entonces me ordenarán, no me ordenarán, voy a hacer, no voy a hacer. La cosa fue yendo hasta que unos años más tarde, pocos años más tarde, el propio fundador preguntó si no había sentido, si no había experimentado algún deseo de iniciar el camino sacerdotal. Nosotros ya teníamos la buena parte de la formación teológica, ya estaba hecha, aunque jamás se hizo con vistas a eso, pero se hizo basada en eso porque tomamos la ratio del Angelicum, en fin, para estudiar la filosofía y la teología. Y bueno, entonces, en ese momento, cuando el fundador me habló, la reacción primera fue muy humana, muy natural, de miedo, mucho susto, delante de lo que eso significaba. Se pasaron los días y nuestro fundador habló con otro sacerdote nuestro, que es muy amigo mío, y dice, se asustó mucho, vea usted si habla con él. Entonces, cuando pasaron los días, me acordé de esa gracia que había recibido en México. Entonces pensé, bueno, debe ser la voz de Dios, hay que obedecer, aunque uno tenga miedo, debe lanzarse y confiar mucho en Dios nuestro Señor, también en todo el apoyo, que nuestro fundador nos iba a dar, todos los hermanos nos iban a dar. Así fue hasta que llegamos a la ordenación sacerdotal. Fue algo muy discreto, pero gustaría contarles las dos impresiones que uno iba teniendo. Entonces, la primera impresión fue la ceremonia muy grandiosa. Los heraldos hacen una liturgia siempre muy, para decirlo en pocas palabras, intentando que la belleza de la Jerusalén celestial baje a esta tierra. Entonces, súper solemne, bellísima, y uno iba sintiendo, a medida que la ceremonia se desarrollaba, la grandeza de lo que iba a pasar dentro del alma de cada uno, que iba a ser sellada con el carácter sacerdotal in eternum, aunque la persona sea infiel, digamos así, que Dios nos libre y guarde. Si el sacerdote va al infierno, va sacerdote, es una cosa súper seria y súper bonita, súper bella, toda la luz, la belleza, el color, la maravilla que significaba ese don, no solo para la persona, porque sobre todo para la Santa Iglesia. Evidente también para el sacerdote, porque él se ve de alguna manera elevado a un mediador solo por la fuerza del sacramento, de la imposición de las manos. Pero en la iglesia donde nos ordenamos, que es nuestra iglesia de Brasil, una de las iglesias que el fundador nuestro construyó en Brasil, él quiso poner un Cristo suspenso en el presbiterio. Y por un lado uno veía
la belleza de la ceremonia, por otro lado, veía nuestro Señor que estaba ya suspenso. Y la idea era, toda esta belleza que estamos viviendo acá es porque Él derramó su sangre. Entonces la idea del sufrimiento, del dolor, del holocausto, de la humillación, y cómo eso se relacionaba con toda la belleza, la gloria que estábamos viendo y casi aspirando por el olor del incienso, en fin, de los ritos, el bálsamo que es colocado en las manos de los sacerdotes, todo aquello. Y coincidió que nuestra ordenación fue la primera que se dio después de que nuestro fundador tuvo su enfermedad, su ictus, digamos, no fue un derrame, fue un ictus probablemente, propiamente. Y él compareció, habían sido pocos días antes la enfermedad y él aún estaba bajo el golpe del accidente. Entonces asociamos también cómo nuestro fundador sufriendo estaba asociado a la cruz de nuestro Señor y cómo todo aquello, aquel sufrimiento, aquel dolor, estaba a la base de aquella belleza, aquella maravilla, aquella grandeza. Entonces digamos que ya al inicio de la vocación sacerdotal estaba marcado por una noción muy clara de la grandeza de lo que estaba sucediendo, del poder divino que estaba allí actuando, más como todo eso tiene que ver con el dolor, el holocausto, el sacrificio. Es esa un poco la impresión de la ordenación.